Señora presidenta, señorías, señor ministro, antes de iniciar quisiera hacer una aclaración previa con respecto a aclarar en nombre de quién subo a esta tribuna. Yo, como todos los diputados y diputadas de esta Cámara, soy un representante de la soberanía popular, exactamente. Y me gustaría aclararle, yo estoy seguro de que él lo sabe, pero estoy seguro que el señor Floriano sabe que la soberanía popular reside en la gente, en el pueblo o en como él quiera llamarlo. Así que estoy tremendamente orgulloso de hablar en nombre de la gente, de toda la gente o de todo el pueblo. Como estoy seguro que él estará también orgulloso de que le vote mucha gente y de gobernar solo para unos pocos. Cuando uno lee el acuerdo en el que se aprueba el techo de gasto, y voy con usted, señor ministro, se le despejan todas las dudas sobre sus enormes capacidades y habilidades para tratar de convertir lo blanco en negro y lo negro en blanco y viceversa. No es nada nuevo. Hemos estado aquí teniendo debates donde usted ha dicho una cosa y ha hecho la contraria a un año, y ahí sí usted de ministro tan feliz y tan contento, así que no creo que haya problema. Lo relevante de hoy, lo novedoso del debate de hoy, no es que estemos debatiendo sobre el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, un techo de gasto sobre el cual no podemos votar aquí, no sabemos por qué, porque no es una cuestión meramente administrativa, sino que tiene repercusiones sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. Lo novedoso del debate de aquí tampoco es que con este acuerdo le reconozcamos su habilidad para encubrir recortes en los presupuestos y que además estos queden consolidados en el techo de gasto, como después explicaré. Y siento decirle que lo relevante, lo novedoso de esto no tiene que ver con usted, señor ministro. Lo novedoso del debate de hoy tiene que ver con que ustedes han decidido cambiar de socios de gobierno y han dejado ahí a tristes y apesadumbrados a Ciudadanos buscando y pensando qué diría Suárez en una situación como esta, y lo acaban de sustituir por el Partido Socialista, el partido del no es no y no sé qué parte de usted del no entiende usted. Ahora resulta ahora que el no es no, ya no es que el no se haya convertido en una abstención o que se haya convertido en una abstención por imperativo o se haya convertido en una abstención por bulerías, se ha convertido en un sí. Y con este sí queda inaugurado en este momento y en esta Cámara, una vez que se produzca la votación, la gran coalición que su presidente tantas veces insistía que debía producirse durante los debates de investidura. El representante del Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista van a tener que explicarles a los ciudadanos por qué están votando que sí a la consolidación de los recortes que se produjeron en el año 2016 y a la consolidación de todos los recortes que se vienen produciendo en este país desde el año 2009. Porque lo que se está acordando aquí en este momento, simplemente con el cambio de una palabra, de pasar de que se mantenga constante el nivel de gasto realizado en 2016 y no se hable sobre el nivel de gasto presupuestado en 2016, supone esencialmente que se consolidan 5.000 millones de recortes que se han producido de forma encubierta en este año y, además, todos los de los años anteriores. Los recortes me centraré en los de los 5.000 más recientes, porque sobre los otros ya hemos tenido ocasiones de hablar en multitud de ocasiones. ¿De dónde vienen? Pues básicamente de que aprobaron del acuerdo de no disponibilidad, 2.000 millones, que aprobaron al inicio del periodo, del cierre anticipado del ejercicio contable, 1.200 millones, y de la disminución de la carga de los intereses y de eso que ustedes llaman el ahorro en el gasto por desempleo, cuando hay más de 2 millones de desempleados sin prestación en estos momentos en este país. Otros 2.000 millones de euros. Y todos esos recortes se los hemos escuchado oír y criticar al Partido Socialista. Todos y cada uno de ellos. Se han posicionado siempre en contra de todos y cada uno de ellos. Pues bien, hoy vienen a darle a usted su apoyo explícito y se lo van a dar en el momento en que voten a favor del objetivo de estabilidad presupuestaria fijada por el Gobierno. Hoy van a volver a hacer aquí lo que tanto les gusta hacer, criticar las medidas de la tribuna y luego votar lo contrario desde el escaño. Hoy queda inaugurada aquí la gran coalición que
eso sí, tiene usted el honor de haber sido el artífice material de la misma. Por la parte de los recortes, lo que usted viene tratando de convencernos en los medios y en los medios de comunicación en los últimos tiempos es que no son recortes, que son el resultado de una buena gestión. Mire usted, anticipar el cierre del ejercicio presupuestario al verano no es en ningún lugar del mundo un ejercicio ni una práctica de buena gestión. Llamar a ahorro a que los desempleados haya más de 2 millones, como decía antes, de desempleados sin prestación, no es un ejercicio de buena gestión. Así le rogaría que dejara de hablar con las palabras, de jugar con las palabras, porque detrás de ellos se ocultan personas y situaciones y realidades dramáticas. Pero es que hay otra cosa de fondo, y usted sabe que me gustan a mí las cosas de fondo, y es que el debate tal y como se está planteando aquí en estos términos sobre la estabilidad presupuestaria es un debate falso, señor ministro, y lo sabe perfectamente. El debate presupuestario no puede estar marcado nunca, en ningún lugar, por cómo conseguir un determinado objetivo de déficit. Se marca aquí porque viene marcado, porque ese objetivo no tiene ninguna justificación económica y social, solo tiene una justificación, que es la política que impone, la política fiscal que impone Europa, que hasta el propio Mario Draghi está planteando en estos momentos, que es absolutamente loca. No, señor ministro, el debate presupuestario se centra esencialmente en las necesidades de los ciudadanos y situar esas necesidades en el centro del proceso de decisión, en decidir no cómo recortar gastos, sino en decidir cómo obtener ingresos para llegar a atender esas necesidades. Creemos que lo que deberíamos estar hablando aquí y en estos momentos no es de techo de gasto, sino que deberíamos estar hablando de suelo de ingresos. Deberíamos estar hablando de un suelo de ingresos públicos necesarios para financiar el Estado social que queremos y la inversión pública que necesitamos. Y se lo voy a decir de una forma, con una metáfora que seguro que me hago entender mejor. Y ya termino, señora presidenta. Hablar de techo de gasto es empezar la casa por el tejado. Hablar de suelo de ingresos es empezar la casa por los cimientos. Eso lo entiende cualquiera en este país, usted y yo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos positivamente los objetivos de estabilidad para el año próximo, y las razones tienen que ver con las demandas que le hemos planteado al Gobierno en la negociación que hemos llevado a cabo. La primera razón, señorías, tiene que ver con que la reducción del déficit para el año que viene se produce por la vía de los ingresos públicos. Después de 5 años de gobierno del Partido Popular y del señor Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, el ajuste se ha hecho básicamente por el lado de los gastos. Pero en esta ocasión todo el ajuste, toda la reducción se hace por el lado de los ingresos. Es lo que veníamos demandando estos últimos años. Lo que veníamos demandando es que había que acabar con la austeridad, que hay que acabar con la austeridad, pero la vía para acabar con la austeridad es precisamente incrementar los ingresos públicos. Y no nos gusta finalmente cómo ha quedado. Nos hubiese gustado ir más allá de lo que se ha hecho, porque España tiene margen en relación al Producto Interior Bruto. Podemos ingresar más, las administraciones pueden ingresar más en relación al PIB si nos comparamos con la media de la Unión Europea o con los países más desarrollados de la Unión Europea. Nos hubiese gustado que se hubiese planteado una reforma fiscal en profundidad para que el que más tiene, el que más posee, pague más a las arcas públicas. Eso no se ha hecho. El Gobierno se ha quedado claramente corto. Pero nosotros entendemos que el ajuste para el año que viene se hace solo y exclusivamente por el lado de los ingresos. Si la reducción del déficit es de 1,5 puntos del PIB, la mitad del ajuste se hace por la vía de los ingresos que aporta el ciclo y la otra mitad
Los otros 7.500 millones de euros los da las medidas tributarias de las que se ha hablado anteriormente. En torno a 5.000 millones de euros por un cambio sustancial en el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones, algo que veníamos demandando. Dicho de otra manera, se revierte en parte, solo en parte, la reforma fiscal del último año y medio del Partido Popular, solo en parte. Por tanto, insuficiente, pero todo el ajuste, toda la reducción del déficit se hace por el lado de los ingresos. La segunda razón tiene que ver con que las comunidades autónomas van a tener más recursos para financiar el estado del bienestar. Como consecuencia, señorías, de que el ajuste, la reducción del déficit se hace por el lado de los ingresos, las comunidades autónomas de manera neta van a tener el año que viene 4.000 millones de euros más para invertir en el estado del bienestar. Por tanto, lo que hoy estamos aquí avalando es que las comunidades autónomas el año que viene, donde está residenciado gran parte del estado del bienestar, van a tener 4.000 millones de euros más para ese estado del bienestar. Por tanto, insisto, algo positivo. Si no se actualizara los objetivos de déficit para el año que viene, lo vigente, lo aprobado aquí es que las comunidades autónomas tendrían un objetivo de déficit el año que viene del 0,1. Sin embargo, van a tener un objetivo de déficit del 0,6. Si no se actualizaran los objetivos de déficit, el ajuste de las comunidades autónomas del estado del bienestar sería de caballo, lo que se ha hecho estos últimos años, porque las reducciones del déficit se han hecho fundamentalmente por el lado de los gastos. La tercera razón tiene que ver con una reivindicación histórica del Partido Socialista, racional, y que tiene que ver también con la justicia tributaria. Me refiero a destopar las bases máximas de cotización. Precisamente esta es una vía que tenía que haberse tomado anteriormente para reducir el déficit de la seguridad social. Esto es una vía que hace el gasto público español más justo y es una vía que permite ir reduciendo el déficit de la seguridad social y que no se haga por el lado de los gastos, no se haga por el lado de reducir las pensiones y el poder adquisitivo de las pensiones. Es un programa para varios años y empezamos el año que viene con ese destope del 3%. Todo ello, evidentemente, tiene que hacerse en el marco del Pacto de Toledo, porque lo que aspiramos desde el Partido Socialista es que haya un paquete de medidas tributarias y de ingresos que resuelvan el problema del déficit de la seguridad social, que tiene su origen básicamente en la devaluación salarial que se ha producido estos años como consecuencia de que el Gobierno de la derecha española ha apostado por ser competitivo por la vía, insisto, de la devaluación salarial. Una cuarta razón que explica que el Grupo Socialista valore positivamente estos objetivos de déficit para el año que viene es que se modifica la metodología de construcción de la regla de gasto. Una metodología que no estaba en consonancia con lo que está planteando la autoridad fiscal, que no está en consonancia con lo que está planteando la Unión Europea, pero fundamentalmente que no está en consonancia con lo que están demandando cientos de ayuntamientos pequeños y grandes y también las comunidades autónomas, y es que puedan destinar más recursos de su superávit a la inversión productiva. Por tanto, este es un compromiso, es una razón más por la que nosotros vamos a avalar los objetivos de déficit para el año que viene. Y hay una quinta razón que para los socialistas es muy importante y es la subida del salario mínimo interprofesional de un 8%. Miren, es la medida social más importante y de mayor calado que se ha tomado en nuestro país en los últimos 5 años, desde el año 2011. La medida más importante que se ha tomado en nuestro país. Es el incremento más importante desde la creación del salario mínimo en nuestro país. Por supuesto que es insuficiente porque estamos a la cola de la Unión Europea en salario mínimo interprofesional. Incluso países que tienen una productividad por debajo de la nuestra tienen un salario mínimo interprofesional mayor que el nuestro. Pero
pero volvemos a la senda de lo que hicieron los gobiernos del Partido Socialista entre el año 2004 y 2009. Es un incremento acumulado del 35% del salario mínimo interprofesional. ¿Cuál es el problema entonces, señorías? Por lo que he oído en las exposiciones de los portavoces en el debate anterior del Real Decreto. ¿Cuál es el problema, señorías? El problema, señorías, es que lo ha conseguido nuevamente el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el problema político, señorías. Ese es el problema, que lo ha vuelto a conseguir. Ya lo conseguimos, 35% de incremento acumulado. Y ahora, ¿a nosotros nos parece insuficiente? Por supuesto que sí, porque somos el Partido Socialista que entiende que hay que reponer, que en el momento que estamos viviendo el capital está ganando peso en las rentas, en la renta de nuestro país, en la riqueza de nuestro país, el capital. Y tenemos que devolver los salarios al peso que tienen que tener en la renta nacional. Esto es lo que está sucediendo. Por tanto, tampoco hay un problema de competitividad, no hay ningún problema para las empresas. Lo que estamos diciendo es que los salarios tienen que ganar más y el capital tiene que ganar menos y, por tanto, se tiene que reequilibrar en la renta nacional los salarios y el capital. Pero el problema, no nos engañemos, señorías, es que nuevamente la socialdemocracia española consigue otro logro, insisto, el logro más importante desde el año 2011 en nuestro país. Miren, les voy a leer lo que escribía en El País. Este fin de semana, Juan Pablo Lázaro, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, COE, sobre los acuerdos entre el PSOE y el Gobierno. Decía: lo acontecido en las últimas semanas puede provocar un peligroso cambio de tendencia. Así, la subida del impuesto de sociedades, el incremento de las cotizaciones sociales al producirse el destope parcial de las mismas, la evolución de los precios del petróleo, el importante incremento del salario mínimo interprofesional superior a lo acontecido en los últimos 30 años, auguran la gestación de un entorno que podríamos denominar como la tormenta perfecta para el entorno empresarial. No quiere decir, señorías, que hayamos convertido a Montoro en un rojo peligroso o en un rojo socialdemócrata, en un rojo socialista. No, es que el sello de la socialdemocracia española, el sello del socialismo español, el sello del Partido Socialista está en los acuerdos y están en los objetivos de déficit para el año que viene, para el año 2017. Eso es lo que sucede, que el sello de la socialdemocracia y del Partido Socialista, como acabo de demostrar, está ahí, en esos acuerdos y en esos grandes logros que, como digo, son insuficientes para nosotros. Se han quedado cortos, pero ya conocen que para hacer camino en la justicia social hay que empezar. Y lo que hemos hecho nosotros es precisamente empezar. En el caso del salario mínimo interprofesional, la subida es mayor que la que se proponía aquí por parte de algún otro grupo parlamentario, mayor para el año que viene, más ambiciosa, porque se planteaba 800 euros para el año, no 2017, para el año 2018. Por tanto, además de que lo conseguimos, es más ambiciosa que la que se ha propuesto aquí por parte de ningún otro grupo parlamentario. Miren, señorías, la enfermedad de nuestro tiempo es la desigualdad. La enfermedad de nuestro tiempo es que el crecimiento económico no trae progreso social. Esta es la enfermedad de nuestro tiempo. Y no les quepa la menor duda, como siempre, en la historia de los países desarrollados, la única vía son las políticas de redistribución de la riqueza y la única vía es la socialdemocracia, como siempre en la historia. La historia lo que nos demuestra es que en los países desarrollados la redistribución ha venido de políticas de la mano del sello de la socialdemocracia, como también en nuestro país. Y, señorías, para financiar la redistribución de la riqueza hay una sola vía, son incrementar los ingresos públicos. Esa es la vía para financiar la redistribución de la riqueza, porque como en un país como España, con un cerro de deuda, los que plantean que hay que luchar contra la austeridad por la vía de más endeudamiento, eso nos trae más endeudamiento y, por tanto, más austeridad en el futuro, pero además nos aleja
de la Unión Europea, nos aleja de un presupuesto y de un tesoro público europeo. Yo ya sé que hay algunos, son mayoría en determinadas formaciones, que lo que quieren es que España luche contra los efectos negativos de la globalización, que luche fuera de Europa y fuera del euro. Esto es lo que quieren, renacionalizar las políticas. Pero yo les digo, señorías, la única manera de luchar contra los efectos negativos de la globalización, la única manera de, en ese contexto, ser socialista, la única manera de poder, en ese contexto, financiar el estado del bienestar es con más Europa, no con menos Europa. Y luchar, acabar con la austeridad por la vía del endeudamiento, con la vía de no cumplir con las reglas, no solamente nos aleja de un presupuesto común europeo, es que además de todo, señorías, nos saca de Europa, nos saca de la Unión Europea. Yo sé que es lo que quieren algunos, renacionalizar las políticas y acabar en la autarquía, pero el camino para acabar con la austeridad es la única manera de ser socialista en este contexto es con más Europa. Señorías, nosotros pensamos que la nueva orientación para los objetivos de déficit del año 2017, la nueva orientación es insuficiente por varias razones. En primer lugar, la baja cobertura por desempleo o los escasos recursos destinados a las políticas activas de empleo. En segundo lugar, por el índice de revalorización de las pensiones, que va a hacer que el año que viene, si no lo cambiamos en este Parlamento, pierdan poder adquisitivo y de qué manera los pensionistas. Porque el índice de revalorización que aprobó el Gobierno no tiene en cuenta, revalorización, señorías, de las pensiones, no tiene en cuenta la evolución del coste de la vida. Fíjense, revalorizar las pensiones y no se tiene en cuenta el coste de vida de las pensiones. Ese es un problema que, por supuesto, implica que no estemos de acuerdo con la política fiscal y presupuestaria del Gobierno. Y también no hay una profunda reforma fiscal. Señorías, por tanto, aun estando y valorando positivamente los objetivos de déficit para el año que viene y aun valorando que el sello socialdemócrata está en los acuerdos, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, está en contra del techo de gasto no financiero del Estado para el año 2017. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo